Del informe, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Esteban Albornoz. Urgente, en forma inmediata, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa abocó conocimiento de este proyecto de ley. En forma inmediata aprobamos el cronograma de trabajo que se ha cumplido en forma estricta. Un cronograma y un plan de trabajo que venimos cumpliendo. Aquí quiero iniciar esta intervención reconociendo el trabajo de los señores asambleístas en la comisión, un trabajo patriótico, un trabajo por el Ecuador, un trabajo para fomentar el sector productivo, para generar empleo, para atraer inversiones, un trabajo que no ha considerado banderas políticas, más bien ha sido un trabajo que ha reflejado que el proyecto de ley recibido el pasado 24 de mayo y enviado por el Ejecutivo haya sufrido algunas variaciones, algunos ajustes, algunas incorporaciones importantes para tener un proyecto de ley que necesita el país. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los asambleístas que forman parte de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, pero también agradecerles a muchos asambleístas que sin ser parte de la comisión se interesaron en este proyecto tan importante en este momento que vive el país. La votación así lo refleja. La votación del primer informe fue unánime, es decir, 11 votos de los 11 miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. De hecho, que existieron diferencias, que persisten algunas diferencias con relación a este proyecto de ley, pero lo importante es que este informe refleja y consta cada una de las intervenciones y posiciones de los señores asambleístas. Bien, con ese agradecimiento a los miembros de la Comisión por esa posición y esa disposición patriótica por el país, iniciaremos primero revisando el contenido del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo consta, como ustedes conocen, de 5 capítulos. Esos 5 capítulos, pues, forman parte con 45 artículos de la ley, 7 disposiciones generales, 14 disposiciones transitorias. Así fue enviado el proyecto de ley del Ejecutivo. Este proyecto de ley, con sus 45 artículos, modifica o pretende modificar 18 cuerpos legales, y esto implica 99 modificaciones a los diferentes artículos de estos cuerpos legales. Los 5 capítulos que forman parte de este proyecto importante para el desarrollo productivo: el primer capítulo, el régimen de remisiones y de reducciones. Este capítulo tiene 4 secciones con 18 artículos. Un proceso de remisión fundamental en este momento, así lo creemos los miembros de la comisión, este momento que vive el país, en el que en este proceso de remisión se busca obviamente conseguir liquidez para el gobierno nacional, para el Estado, para poder financiar el presupuesto general aprobado aquí en esta asamblea en el año 2018. Es un proceso de remisión que nos permitirá recaudar, de acuerdo a las estimaciones del Servicio de Rentas Internas, pues sobre los 700 millones de dólares, y en este año, en este primer año, pues 600 millones de dólares. Así se podrá financiar este presupuesto general del Estado, pues si no, entre otras opciones, podría ser un incremento de impuestos o recurrir a más deuda. Creemos que con este proceso de remisión podría conseguirse esos beneficios y no recurrir a otras herramientas económicas. El segundo capítulo, pues ahí son los incentivos específicos para la atracción de inversiones, exoneraciones, beneficios para diferentes contribuyentes, para las diferentes empresas, para las entidades de la economía popular y solidaria, para los agricultores. Reconocemos la preocupación que tiene el señor Israel Ávila, que fue también recibido en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, y vamos a ver que en el contenido de la ley hemos incorporado algunos artículos que benefician a los agricultores, muy sensibles frente a la situación que vive el sector agropecuario del país. Luego tenemos un tercer capítulo, pues con 3 artículos que tienen relación con el tema de la vivienda de interés social, un tema que el gobierno nacional viene impulsando con mucha fuerza, con varios programas que inclusive fueron objeto de ofrecimientos en la campaña electoral. El capítulo 4 tiene que ver con reformas a varios cuerpos legales. Aquí existen reformas a 18 cuerpos legales, consta de 18 artículos. Vamos a ver en detalle cuáles son las implicaciones de estas reformas de los varios cuerpos legales. Y finalmente tenemos un capítulo 5, pues que consta de un solo artículo, que es una disposición interpretativa del artículo 94 del Código Tributario.
Continuamos. Bien, reconociendo nuevamente el trabajo que cumplió la comisión para aprobar el primer informe que hoy estamos conociendo, fueron necesarias 10 sesiones de trabajo, inclusive a altas horas de la noche. Se recibieron, como dije, a 11 asambleístas que no son parte de la comisión, pero hicieron aportes importantes, participaron en forma muy activa y propositiva para este proyecto de ley. Se recibieron a 42 organizaciones representantes de los diferentes actores del país. 42 organizaciones estuvieron presentes, comparecieron en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Claro, obviamente comenzamos con la comparecencia de los que fueron autores de este proyecto de ley, es decir, el Frente Económico y Productivo del Gobierno Nacional. Estuvo presente el señor Ministro de Economía y Finanzas, el señor Ministro de Comercio Exterior, la señora Ministra de Industrias, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Vivienda. También estuvieron los directivos del Servicio de Rentas Internas, del Servicio de Aduanas, del Banco Central. Inmediatamente comenzaron a participar y a comparecer, a aportar con ideas las diferentes cámaras, Cámara de Comercio, federaciones de cámaras de industrias, cámaras de exportadores, con una alta participación, con aportes importantes. Pero debo resaltar la participación de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria, donde se hicieron importantes aportes, donde sí se planteó que esta ley debería contener mayores beneficios a las entidades de la economía popular y solidaria, que son alrededor de 600.000 en el país. En función de eso, pues se hicieron algunos aportes, y de hecho que hoy seguramente vamos a recibir aportes de ustedes, señores asambleístas, con el fin de fortalecer los beneficios para las entidades de la economía popular y solidaria. En la ley, si bien constan ya 3 beneficios importantes a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Primero, pues, la generación de un fondo de garantía con el fin de dar apoyo a estas instituciones, a estas entidades que muchas veces no pueden contar con una garantía bancaria para ofertar con el Estado ecuatoriano. Está planteado ese fondo de garantías con el fin de poder respaldar a estas 600.000 entidades de economía popular y solidaria. De hecho, que también participaron representantes de los agricultores, de los representantes de deudores de buena fe de la banca cerrada del año de 1999, donde hemos creído y hemos dado importancia con el fin de dar una solución definitiva a este problema y a estas realidades de muchos ecuatorianos que todavía afrontan esta situación, y se han incorporado algunos artículos referentes a este tema. También participaron actores sociales, ex trabajadores que han aportado en este proyecto. Finalmente, pues, también participaron los representantes de las prefecturas del país, de los municipios del país, de las juntas parroquiales, también haciendo los aportes correspondientes. Hemos recibido, además de las comparecencias, más de 70 documentos, muchos de ellos de ustedes, señores asambleístas, y de otras instituciones del país y de otros grupos sociales y políticos, 70 documentos con más de 200 observaciones a este proyecto de ley. Es decir, con esta amplia participación se cumplió uno de los grandes objetivos que planteamos el día 30 de mayo cuando aprobamos el cronograma y el plan de trabajo, que era escuchar mucho. La Comisión de Desarrollo Económico y Productivo se puso como prioridad escuchar durante este proceso para mejorar esta ley, para dar una ley que necesita el país, un amplio proceso de socialización en esta etapa de ley. Bien, vamos a los objetivos de este proyecto de ley. El principal objetivo, pues, es impulso a la inversión y a la producción, pero no solo de las grandes empresas, de las grandes industrias, como digo, de aquellas entidades de economía popular y solidaria, de aquellas microempresas, pequeñas empresas, emprendedores y artesanos. Así comenzamos, pues, como uno de los beneficios es la exoneración del impuesto a la renta a nuevas inversiones en los sectores priorizados, pero también nuevas inversiones de aquellas empresas existentes. Ahí hubo una reflexión sobre cómo podríamos controlar si se trata o no de nuevas inversiones. Si bien en la ley se planteaba 10 años para las diferentes provincias y ciudades del país, excepto Quito y Guayaquil, se planteó de que sea 12 años, con el fin de mantener, ¿no es cierto?, una diferencia con relación a la exoneración del impuesto a la renta en las ciudades de Quito y Guayaquil. Creemos que se debe dar impulso a otras zonas que no sean las de 2 grandes ciudades del Ecuador,
que han sido históricamente olvidadas, históricamente relegadas. Por eso es que se mantiene esa diferencia. Recordemos que actualmente hay una ley que da la exoneración del impuesto a la renta por 5 años en el país, con excepción de Quito y Guayaquil. Pero se ha creído conveniente, y así lo ha manifestado el Ejecutivo, pues de que debe incrementarse esos plazos. De hecho, que hicimos un análisis desde el punto de vista del tiempo que cuenta una empresa, un emprendimiento para iniciar su producción, para posicionar el producto en el mercado. 5 años habíamos considerado que es muy poco, porque inclusive todavía estaría un nuevo emprendimiento en lo que se llama el Valle de la Muerte. Es decir, que una empresa pues, que está queriendo posicionar fracase antes de tener utilidades. Entonces se planteó ampliar, ¿no es cierto?, a 12 años en el caso del resto de ciudades del país, con excepción de Quito y Guayaquil, pero Guayaquil y Quito 8 años. Se plantea 10 años para nuevas inversiones en el sector industrial, en forma general, esto es un tema importante, y 5 años más en la zona de frontera. Pero para nuevas inversiones, aquí hay un tema importante en las provincias de frontera, en las zonas de frontera, que la exoneración del impuesto a la renta podría llegar hasta de 20 años. Nosotros consideramos que se deben generar oportunidades en esas zonas, reactivar la economía, sobre todo pues en la frontera norte, donde sabemos los problemas de seguridad. Estamos conscientes que el problema de seguridad no se consigue simplemente con mayor presencia del ejército o de los policías. Se va a conseguir mayor seguridad reactivando la economía, generando oportunidades, teniendo fronteras vivas. El tema de la remisión de intereses, se contempla la remisión de intereses del 100% a aquellos contribuyentes que tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas. Aquí se ha dividido, y así lo plantea la ley, en 2 sectores. Aquellos que facturan por debajo de los 5 millones de dólares. Y aquí hay una ventaja para aquellos pequeños contribuyentes, a las personas naturales que facturan por debajo de los 5 millones de dólares. Si bien tendrían que acogerse en los 90 días, pero aquí lo importante, tendrían facilidades de pago hasta por 2 años. Creo que esto es muy beneficioso porque justamente se está direccionando el gran apoyo a aquellas empresas pequeñas, aquellas microempresas, aquellos emprendedores y aquellas personas naturales que obviamente facturan por debajo de los 5 millones de dólares. Para aquellas empresas contribuyentes que facturan sobre los 5 millones de dólares, tienen que acogerse al proceso de remisión en los primeros 90 días luego de promulgada la ley, y tienen que cancelar el valor de los impuestos, del capital, en esos 90 días, y existiría el proceso de remisión de los intereses, de los recargos y las multas. También está incluido en el proyecto pues, un proceso de remisión, en este caso del IES, que así lo establecen las leyes. No hay como un proceso de remisión del 100%, se establece una remisión del 99% de los intereses, multas y recargos, aquellos pues, que están debiendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y se establece ahí una tabla pues, en función de los plazos en los que se vayan cancelando esos valores. Está incluido también el tema de la remisión de intereses, recargos y mora de los contribuyentes o los deudores de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí los diferentes gobiernos descentralizados plantearon que no quede como opción, que no quede la palabra podrán acogerse, sino deberán acogerse, y eso acogió la comisión en ese sentido. Pero también hay la remisión sobre los recargos por el pago de matriculación vehicular y otros temas, en el tema aduanero. Y finalmente la comisión también creyó importante incluir las deudas o los valores que se adeudan al servicio, a la superintendencia de compañías, no los valores que tienen que contribuir, sino los recargos y las multas que les permitirían ponerse al día a ciertas compañías. Eso con relación al Servicio de Rentas Internas. De acuerdo a las estimaciones del Servicio de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas, les recaudaría en estos 2 años 774 millones de dólares, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 189 millones de dólares. Avancemos. Le queda 1 minuto, asambleísta. Entiendo que el ponente tiene 15 minutos. Sí, ya tiene más de 14 minutos, pero 2 minutitos para siga. concluir. Bien, el objetivo del proyecto es la estabilidad fiscal, nuevas reglas macrofiscales sobre el endeudamiento. No se aprobará así se plantea el proyecto, no se aprobará el presupuesto general del Estado con déficit primario. El techo de la deuda no puede superar el 40% del PIB, se mantiene ese techo. La creación de un fondo de estabilización fiscal con excedentes. Aquí también hemos planteado en la comisión que debería
ponerse con mayor detalle cuáles serían los objetivos propios de este Fondo de Estabilización Fiscal, y eso está pendiente para que con los aportes de ustedes podamos incluir para el debate en segunda instancia. Hay un plan de estabilización fiscal si se superan los límites de endeudamiento. El otro gran objetivo de este proyecto es la vivienda de interés social, declaratoria de interés nacional. Se mejora el proceso administrativo, la devolución del IVA en proyectos de interés social, el IVA cero para servicios de construcción de vivienda social. Estamos casi por terminar. Esto es importante, el fortalecimiento de sectores exportadores, turísticos y agrícolas, la devolución del ISD a exportadores con ingresos netos de divisas, el tema de deducible hasta el 100% de gastos de promoción para turismo y exportadores. Eso es un tema que hemos incluido, el seguro para actividades agrícolas. Este es un aporte importante que no estuvo en el proyecto original y se ha logrado incluir. Además, hemos incluido IVA cero para bienes de capital, para temas agropecuarios, incluidos los repuestos. Y se ha planteado asimismo pues, que el IVA sea cero para el arriendo de tierras para fines agrícolas. Eso es un tema que si bien no está incluido en este primer debate, pero ha sido considerado y creemos que es importante. También la ampliación de beneficios de la sede de esta ley para las sedes existentes. Eso también está incluido en este proyecto de ley. Ampliación de beneficios por la ley de solidaridad por el terremoto del 16 de abril, ampliación de 5 años de beneficios tributarios para inversiones de Manaví y Esmeraldas, exoneración del impuesto a la renta de 10 a 15 años en el sector turístico. Y creo que casi estamos por concluir. Son creo que 2 láminas más, si me permiten. En el tema de mercado de valores, el impuesto a la renta único del 8% a la unidad de venta de acciones. Aquí hemos planteado que se hagan análisis que podrían inclusive reducirse al 4% con impactos que nos darán en función de los resultados que los realice el Servicio de Rentas Internas. El incremento de 1 a 2 fracciones básicas exentas del pago del impuesto a la renta. La ampliación de beneficios de la ley de solidaridad, esto ya hablamos, seguimos en la siguiente lámina. Para concluir, en definitiva, el proyecto aprobado para primer debate consta igual de los 5 capítulos, pero ya no son 45 artículos, sino 49 artículos. Hay 10 disposiciones generales, antes eran 14 disposiciones transitorias, se modifica ya 19 cuerpos legales y estos a la vez modifican 103 artículos de estos cuerpos legales. Creo que con esto hemos concluido. Sí, señores asambleístas, nosotros esperamos que en este debate, que existan 40 intervenciones, estamos seguros que vamos a mejorar este proyecto de ley para beneficio del país. Muchísimas gracias, señora presidenta.